¿Cuál ha sido tu primer trabajo y qué has aprendido de él? Mira, qué interesante tu pregunta. Este trabajo debe haber sido hace unos 30 años, yo tengo 58 años. Eh, Fue operador de bolsa a viva voz. ¿Qué significa eso? Hace unos 30 años atrás pues no existía la negociación con computadoras, no existía las webs, no existía pues la inteligencia artificial. Entonces uno tenía que ir a operar los papeles a la Bolsa de Valores de Lima, que queda en esa época en Miro Quesada con Lampa, el pasaje Ucayali, me acuerdo, no me acuerdo exactamente el nombre, y ahí cada casa de bolsa llevaba dos operadores y dos suboperadores. ¿Qué es lo que sucedía? Habían dos corros, el primer corro era de mineras y el otro corro era de industriales. Y cada operador negociaba a viva voz. Cada casa de bolsa tenía su propio operador y tú negociabas, pero competías con ellos. A veces tú tenías una orden, por decirte, de comprar 10 millones de pacocha. Y me acuerdo que yo viajaba en el taxi, porque nuestras oficinas están en San Isidro, teníamos que irnos hasta el centro de Lima. Y en esa época pues teníamos los ladrillos estos de celulares, ¿no? Que además constantemente se iba la señal y nos iban llegando las órdenes, ¿no? Oye, Pablo, bueno, tienes que comprar hoy día 20 millones de Pacocha, no sé, 15 millones de San Juan, tienes que vender 3 millones de tal acción, 5 millones de CNN, que es CNC, creo que era en esa época Pilsen Callao. Y en el momento que llegábamos a la bolsa, me acuerdo que tú veías el vidrio y veías la actividad, a la fuerza de la actividad, pero cuando abrías la puerta y escuchabas el ruido, te das cuenta que iba a ser un día fuerte o un día relativamente suave. Pero yo tenía que acercarme a mi corro, que estaba justamente, el primer corro era el de mineras y servicios, y el segundo corro era el de industriales. Yo tenía que ir hasta el corro de industriales y empezabas a escuchar las negociaciones que habían del papel que tú ibas a trabajar. Por ejemplo, yo sabía que tenía que comprar 20 millones de pacocha y de repente escuchaba a dos o tres operadores que también estaban comprando pacocha. Yo automáticamente decía, uy, este va a ser un día difícil, porque voy a tener que competir contra otros operadores, que hubiese sido muy diferente a que yo escuchara tres o cuatro operadores que estaban comprando pacocha y yo tenía la venta. En ese momento era mucho más sencillo para mí. Entonces, eso era realmente, si lo puedo decir, el momento más bonito que puedo recordar de mi vida, aunque era un trabajo extremadamente estresante. Cuando terminaba la rueda, todo el mundo terminaba extenuado, la gente se terminaba sentando en un sitio o en otro para descansar de ese vigoroso día lleno de estrés, de ruido, de movimientos físicos, de enfrentamientos, porque hoy día cuando tú negocias no hay un contrincante, es simplemente una pantalla, tú pones tu precio y las órdenes se ejecutan, pero no hay una participación, se ha perdido esa fuerza. Es más, tú podías ver en la expresión de la contraparte con quien negociabas el tamaño de la orden que tenía, sin que te la pudiese decir, porque es más, la historia era no decirla, pero tú notabas en su expresión si su orden era grande o era mediana o era pequeña, y en base a eso tú ibas también transando tu propia estrategia. Pujabas el precio, te aguantabas, te ponías adelante de los otros, y eso te iba llevando un poco hacia el manejo del mercado, ¿no? Me imagino que tú, al iniciar en este mundo, te ha costado un poco migrar a lo que es la digitalización, ¿no? ¿Cómo has llevado eso? Sí, claro. Inicialmente nosotros éramos operadores y cuando se da efectivamente la migración hacia la parte digital, muchos de los operadores no pudieron adaptarse a ese nuevo sistema, pero muchos otros lo vieron como una oportunidad. Para mí fue una oportunidad. Y tuve la suerte que en ese momento, cuando se hace la migración, empiezan a aparecer las AFPs. Y me acuerdo que yo le pedí a quien era mi gerente general o el jefe de la mesa en esa época, oye, veo que empieza a haber cierta negociación con las AFPs, me gustaría ser quien maneje estas instituciones. Y fue un acierto porque las AFPs empezaron a crecer muchísimo. Entonces yo tenía un tipo de cliente que era muy activo en el mercado, ¿no? Eso me sirvió a crecer, ya no tanto como operador, sino como trader. Luego pasé a ser el jefe de mesa de renta variable, luego pasé a la banca privada, luego pasé a ser gerente de banca privada, luego director de banca privada, y hoy día tengo la suerte de ser el gerente general de una compañía de bastante prestigio, como es Renta 4, ¿no? Buenísimo. Ya que has tocado varios temas de mineras,
Ya que tienes un buen tiempo en la bolsa de valores, ¿cuál dirías tú que son los tres sectores más rentables o más interesantes en la bolsa de valores de Lima, ¿no? Sí, sí, interesante. Mira, justo te había traído yo un cuadrito para que te hagas una idea. Hoy día la bolsa de valores viene rindiendo, el selectivo, 13,49%. Es un rendimiento bastante importante para los primeros 6 meses. Y la acción que más ha subido, y tiene sentido, es Buenaventura, que ha subido 44%, 44,27% para ser exacto. ¿Y por qué? Porque Buenaventura, no te olvides que entre otros minerales produce oro. Hoy día ya básicamente Buenaventura no es tanto una compañía que produce oro, es una polimetálica. Produce oro, pero también a través de Cerro Verde, que tiene el 20%, produce cobre, también produce otros minerales. Entonces puedes ver que ha ido de la mano con la fuerte subida del oro, que también tiene una explicación, si quieres comenta un poco por qué habría subido el oro, pero para seguir aterrizando, porque mira, la segunda acción que más ha subido está en otro sector completamente diferente, que es consumo, Alicorp. Alicorp ha subido 40,72% en lo que va del año. Y tienes luego a dos acciones que son del sector financiero. Intercop, que ha subido 27%, y Creditcorp, que ha subido 20%. Entonces, mira, ahí ya puedes ver los tres sectores, simplemente viendo números que más han subido. Primero tienes el sector minero, luego tienes el sector consumo y después tienes el sector financiero. Ahora, tú me comentabas que de repente, ¿cuál es la asociación? ¿Por qué el oro subió tan fuertemente? Yo creo que esto es bien interesante y es que hoy día los bancos centrales, sobre todo, en el año 19, en los 70, Estados Unidos, y con Estados Unidos lo acompañan los otros países, abandonan el patrón oro. ¿De acuerdo? Y todo el mundo se refugia en el dólar como la moneda inquebrantable. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que ha ido sucediendo con el tiempo, y esto se ha visto, por ejemplo, en el 2023 de manera muy, muy llamativa, es que los estados, los gobiernos, han venido emitiendo moneda de manera inorgánica, de manera extraordinaria, para hacernos una idea. Es más, hay una palabra que se usa mucho, que para mí es un eufemismo, ¿no? Las bolsas han subido porque se ha inyectado liquidez a los mercados. Esa palabra, inyectar liquidez a los mercados, no es otra cosa que emisión inorgánica. Todas estas monedas fiat se van a ir devaluando por la cantidad de dinero que metes al mercado que no tienen a su vez un respaldo. Para hacernos una idea, en el año 2023, solamente en el año 2023, se emitió el 25% del circulante existente hasta ese momento del dólar, desde que se creó el dólar. O sea, desde que se creó el dólar, en un solo año se emitió el 25% de ese circular existente. ¿Eso qué quiere decir? Que en verdad es un tema de devaluación. Es una moneda que se emitió de manera inorgánica. Y lo mismo ha sucedido con el euro, perdón, y con otras monedas fiat. ¿Qué están haciendo entonces los inversionistas para protegerse? Comprar oro. Porque el oro viene a ser un patrón importante de refugio. ¿Quién ha sido el jugador o inversionista que más oro ha comprado? El Banco Central de China. Pero a su vez han sido varios bancos centrales los que han empezado a comprar fuertemente oro. Otro activo que ha empezado a comprarse fuertemente, pero todavía no de manera tan contundente, porque hay ciertas dudas, cierta zona gris, es por ejemplo el Bitcoin o las criptomonedas. Pero dentro de las criptomonedas, el Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Bitcoin es antiinflacionario o antidevaluatorio. ¿Por qué? Porque el Bitcoin solamente puede tener 21 millones de criptomonedas que se puedan emitir. Estamos alrededor de los 20. Entonces, tú sabes que eso, cuando llegue a los 21, no se va a poder emitir más. Ya no puede haber una emisión inorgánica. Por consiguiente, esa moneda debería de revaluarse en el tiempo. El único problema es que todavía hay algunos signos de interrogación que la gente hace que no entren estas monedas. Pero ya tienes que varios bancos centrales han empezado a tomar posiciones en Bitcoin. Tienes a estados de los Estados Unidos, me parece que como California, que ya ha incluido dentro de sus activos refugio el Bitcoin. Tienes a fondos enormes, gigantescos, como BlackRock o como Fidelity, que han adoptado estas monedas a través de ETFs como IBIT. Entonces, ya puedes ver ahí de alguna manera que el mercado empieza a desconfiar de estas monedas fiat y empiezan a buscar alternativas de refugio. Entre ellos, como digo, el oro, la plata, el Bitcoin, el platino, y muchos inversionistas también están invirtiendo, por ejemplo, en bienes inmuebles, ¿no? Que se protegen
de una devaluación o una pérdida de valor del dólar. Hoy día, por ejemplo, estás viendo algo que es espectacular. El tipo de cambio Perú, el sol contra el dólar. Hoy día el tipo de cambio terminó en 3.56. Arrancamos en 3.75. Es una revaluación importantísima. Y probablemente, si no fuese porque entramos al segundo semestre, en donde es un año preelectoral, podríamos ver el tipo de cambio yéndose a 3.50, 3.48. Pero es muy probable que con todo el ruido político que empiece a haber, el tipo de cambio, el sol contra el dólar se devalúe única y exclusivamente por un tema político y veamos el tipo de cambio cerrando entre 3.75 y 3.80, pero básicamente por este tema político, ¿no? Si no, podríamos ver el tipo de cambio o el sol siguiendo apreciándose. Pero ojo, acá hay un detalle que es importante. Nosotros tenemos un manejo del tipo de cambio flotante o sucio. Es decir, hay que recordar que cuando el tipo de cambio se fortalece frente a otras monedas, en este caso, cuando el sol se fortalece frente al dólar, se pierde competitividad en las exportaciones. Y el Banco Central lo sabe. Por consiguiente, tiene que intervenir para que el tipo de cambio no caiga tan fuertemente y de esa manera proteger al exportador. Eso lo medimos a través del tipo de cambio multilateral, ¿no? El índice de tipo de cambio multilateral y efectivamente lo que tú dices pareciera que esto pasó también en el 2023, el tipo de cambio se apreció muy rápido y esto definitivamente pues es una pérdida directa de competitividad, ¿no? No sé si el Banco Central se va a animar a intervenir para poner un piso, pero concuerdo plenamente con lo que tú dices, está totalmente dentro de mis forecasts. Los siguientes 6 meses van a ser volátiles, ¿no? De acá a fin de año, dependiendo de cómo venga la carrera preelectoral. Ahora, si el próximo año finalmente, digamos, el próximo presidente, pues, de alguna manera inspira mucho mayor confianza y atrae inversión privada, tranquilamente podríamos ver volver al tipo de cambio por debajo de 3.50 o de incluso de 3.40, ¿no? Pero lo que se viene para adelante es volátil sin duda. Ahora, yo quería un poco rescatar sobre lo que habías comentado del patrón oro y del patrón Bitcoin, ¿no? Bueno, Bitcoin es la cripto por excelencia y yo tengo siempre conversaciones con algunas personas que no le encuentran el sentido al Bitcoin o al Ether o cualquiera de las criptos, sobre todo las que tienen mucho más estabilidad y que ya tienen bastante tiempo, digamos, gestionándose, porque no encuentran, digamos, algo orgánico detrás, ¿no? Entonces mi pregunta es, ya, ¿y qué orgánico tiene el oro y qué orgánico tiene el petróleo como activo refugio ante una eventual, digamos, volatilidad de los mercados, ¿no? Hablábamos con Fernando en los primeros episodios de que, digamos, si revisamos el histórico de transacciones, solo el 30% de las transacciones de los principales activos globales son reales. Lo demás es pura especulación, ¿no? Entonces, no, si bien es cierto, compras oro, para eso existen los ETFs. Compras, digamos, activos digitales del oro, pero no es que te lleves toneladas y toneladas de oro a tu casa o a la bóveda. Sí, en algunos casos tienes obviamente un físico, por supuesto, pero existen otras monedas, otros activos que se transan digitalmente, ¿no? Entonces, en mi opinión, concuerdo plenamente con lo que tú dices de que el Bitcoin es antiinflacionario, ¿no? Y la tesis de inversión en Bitcoin, una cripto importante, debe ser la misma que tienes por el oro o por el petróleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y siendo que la emisión es finita, yo también soy partícipe de que las cripto deberían fortalecerse en el largo plazo, ¿no? Así. A mi parecer, eso de criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, creo que es por falta de conocimiento también que no confía mucho la mayoría de gente. O ustedes cómo llegaron a confiar. Me imagino que han Esa pregunta es invertido, muy ¿no? buena porque si tú me hubieses preguntado sobre el Bitcoin hace 3 años atrás, yo te hubiese dicho que eso era algo inexplicable, que está en una canasta, en una bolsa negra, que nadie lo entiende, en una zona gris. Sin embargo, conforme ha ido avanzando, uno va viendo o va entendiendo el concepto y se va dando cuenta uno que sí es un activo financiero que uno debería de tener en un portafolio. Ahora, probablemente el joven, gente como ustedes, gente como ve el programa, está mucho más enterada, mucho más nutrida, entiende mucho más ciertos conceptos, investiga más, es más curiosa y por consiguiente
tiene la capacidad de entendimiento que de repente una persona de cierta edad no la tiene, ¿no? Ahora, es muy importante ver y averiguar y profundizar en las fuentes de información, porque hay mucha gente que vende humo, mucho TikToker, que al final lo que hace es confundirte. Entonces, el consejo que yo podría darle a un inversionista, sobre todo a un inversionista joven, sí, indaga, sí, busca, sí, sé curioso, pero empieza a descartar y decantar las plataformas o las fuentes desde las que tú vas a acudir a esa información, porque puedes encontrar muchos vendehumos o mucha gente que no está bien informada, pero que está de moda, y entonces ahí sí creo que tú tienes que, de alguna manera, cruzar la información que has recibido con gente que es conocedora del tema, ¿no? Por ejemplo, acudir a una casa de bolsa y preguntarle a tu trader o a tu banquero y decirle, oye, mira, he escuchado o tengo esta información, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es el view que tiene Renta 4? Y de esa manera contrastas la información y eso te ayuda a fortalecer el conocimiento y el concepto del activo que estás analizando. Volviendo al tema del oro que habías mencionado, justamente ha pasado todo ese tema de Estados Unidos y la guerra. ¿Cómo lo han manejado ustedes, no? Me imagino que han sido días bastante Sí. Ha habido muchísima complicados. volatilidad. Yo creo que en ese sentido es muy importante las personas que pintan canas, en mi caso la gente que no tiene pelo, que significa los años de experiencia, ¿no? Las batallas que uno ha ido teniendo en la vida. Lo primero que tú tienes que transmitirle a tu contraparte, que es tu cliente, es calma, mucha calma, ¿no? Yo siempre digo lo siguiente, si tú estás subido en un activo que tiene fundamentos, ese activo tarde o temprano, por más que en el corto plazo caiga, se va a imponer. Y hago la siguiente analogía. Es como si tú fueras en un viaje de Lima a Miami, en un Airbus de última generación, y de repente a mitad de camino te agarra una turbulencia de la patada. Yo lo único que hago es me agarro de la silla, me aguanto ahí un rato, sufro, me rezo un Padre Nuestro y un Ave María, y después salgo adelante porque sé que ese avión está hecho de una manera que va a soportar cualquier turbulencia. Y efectivamente, al final llego a mi objetivo, que es Miami o el lugar que fuese, y disfruto de mis vacaciones. De la misma manera, hay que enfocarse en el tema de las inversiones. Si la inversión que tú has hecho tiene fundamentos, el fundamento tarde o temprano se va a imponer. Un ejemplo, Tesla. Tesla cayó muy fuertemente porque Elon Musk empezó a apoyar a Trump y además se metió en todo este tema de reducir la carga burocrática y una especie de ahorro fiscal. Y sucedió que empezaron a quemar sus carros, que empezaron a venderlos, etc. Y el papel se cayó 30%. Recuerdo que yo entré muy fuertemente con mis clientes cuando el papel se cayó 30% y la acción se cayó 25% más. Y la gente obviamente me llamaba. Pablo, ¿qué vamos a hacer? Mejor vendo, salvo lo que pueda. No, acá no vende nadie. Acá nosotros tenemos un vehículo que tiene fundamento. ¿Quién está vendiendo? ¿Se está vendiendo por cerebro? ¿Por fundamentos? No. La gente que está vendiendo es por un tema de hígado o por un tema visceral. Y efectivamente, nadie vendió. Y la acción recuperó ese 20% o 25% que había caído y sacamos a los clientes 15% arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hizo que ese cliente que estaba asustado no vendiera? La capacidad del banquero de darle o transmitirle tranquilidad. Si tú, como banquero, entras en trompo y tu cliente, que confía en ti, te siente asustado, es una fórmula terrible para el inversionista y para ti. Tú tienes que transmitir en todo momento calma, seguridad y confianza. Yendo por esa línea, cuando tú hablas de calma, ¿qué es lo que te hace a ti vender en todo caso? ¿Qué me hace vender? Es una buena pregunta. Cuando tú haces una inversión, tienes que transarte objetivos. O sea, tienes que ser un inversionista profesional. ¿Qué significa ser un inversionista profesional? Que tú haces una evaluación de una compañía y dices, ok, luego de la evaluación que yo he hecho, creo que por el análisis que he hecho, esta acción puede subir 20%. Está en 1, creo que se puede ir 1,20. Pero yo tengo que estar preparado a que fallen mis argumentos o que haya algo que sucede en el mercado
que haga que demore esa rentabilidad que yo estaba esperando y que de repente la acción o el activo que yo estoy a punto de entrar falle o caiga. Eso quiere decir que caiga. Entonces yo tengo que trabajar con un take profit, pero un stop loss. Entonces, yo voy a comprar a 1.20, pero me voy a poner a 95. ¿De acuerdo? Si el papel cae a 95, se activa mi stop loss, vendo y hago mi pérdida. Eso te permite hacer una pérdida acotada, porque si el papel se cae 15 o 20% o 25%, eso es lo que se llama activo de ruina. Si tienes un capital limitado y ese capital limitado se te ha caído 25%, las posibilidades de que recupere son escasas, el temor te va a invadir y entonces empiezas a tomar decisiones equivocadas. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa cuando la acción llega de repente al 1.20, pero tú ves que tiene fuerza el papel? ¿Por qué vas a vender? Ahí lo que tienes que hacer es activar lo que se llama un stop loss dinámico, lo que yo llamo la sombra. Te pones 2% por debajo del precio en el que va avanzando la acción. Ya llegó a 1.20, bueno, me pongo 1.18. Llegó a 1.22, me pongo 1.20. Llegó a 1.30, me pongo 1.28. De tal manera que le doy espacio a la acción a que siga subiendo. Y si el mercado se da la vuelta, se activa mi stop loss y me saca en ganancia. De esa manera le permites respirar al título y darte toda la elasticidad que te permite el papel para ganar lo máximo posible y lo vas acompañando con este stop loss, que ya no es un stop loss, sino vendría a ser una especie de take profit dinámico, que yo le llamo sombra, ligeramente por debajo del precio al que el papel va avanzando, ¿no? Claro, justamente yo, bueno, con Renato estaba hablando sobre la diferencia de la bolsa peruana, de la bolsa estadounidense. Me había mencionado el tema de los impuestos. Para ti, más allá de los impuestos, o bueno, ahí es un tema a considerar, eh, ¿qué bolsa prefieres a la hora de invertir, ¿no? Tu pregunta es muy buena. Cuando tú inviertes en un activo, este activo tiene que tener dos características: liquidez y profundidad. Es decir, tú puedes entrar hoy con la cantidad que quieras y puedes salir 2 segundos después porque te arrepentiste, sin ninguna posibilidad de que no encuentres contraparte. Esto te lo permite el mercado americano en cualquier acción. Tú puedes entrar con 500 millones de dólares y a los 10 minutos arrepentirte y salir de esos 500 millones de dólares. Eso no significa que no vayas a hacer una pérdida, pero puedes salir. Desgraciadamente, la bolsa local no tiene ni profundidad ni liquidez. Tienes títulos valores que negocian $10.000 a un día, $15.000 en el otro, $20.000 en el otro. Entonces, de repente tú conversas con un cliente, lo convences de que un activo, una acción es interesante y este cliente dice, ok, Pablo, cómprame $1.000.000. No puedes comprar $1.000.000. Te vas a tardar 2 semanas y va a hacerte levantado el precio 10%. Ese es el gran problema que tiene la bolsa local, que no tiene profundidad. Ojo, acá tengo que hacer una acotación. Las acciones peruanas que tienen ADR como Buenaventura o como BAP, que listan en el mercado americano, sí tienen profundidad y sí tienen liquidez. Y por otro lado, algo que ha hecho muy inteligentemente la Bolsa de Valores de Lima es que ha listado una serie de acciones americanas en la Bolsa de Valores de Lima, de tal manera que tú puedas aplicar a la eficiencia tributaria. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú compras una acción de Nvidia y la vendes en Lima, vas a pagar 6.50. Pero si la vendes en Estados Unidos, vas a pagar 30%. ¿Dónde te conviene venderla? En Lima. Pero tú me dirás, oye, pero esa acción no es líquida en el Perú. Hay días que no transa. Sí, pero en ese caso a ti no te interesa la liquidez que pase en el Perú, porque esa no es más que una viabilidad de arbitraje. Tú lo que haces, por ejemplo, es si el cliente te dice, oye, Pablo, quiero vender mis Nvidia en 135. ¿Qué hago yo? Hago mi cálculo de cuánto me cuesta a mí vender esas acciones en Estados Unidos, las vendo en Estados Unidos y automáticamente eso que he vendido en Estados Unidos lo utilizo para comprarle las acciones a mi cliente en Lima. Y le doy la posibilidad de salir de las acciones. Le doy espacio, le doy aire, le doy oxígeno para que salga. Entonces, esas acciones son extremadamente líquidas porque la liquidez está en el mercado de afuera. Para ti que estás tan metido en bolsa, yo hace años, cuando cumplí 18, fui a una conferencia y un joven, creo que tenía 30 años más o menos, me dijo que podía vivir con un portafolio de más o menos $200.000 que tenía invertidos él en la bolsa. O sea, ¿se puede vivir de la bolsa? Mira, la respuesta que te tengo que dar es que depende. Decirte que sí sería una falsedad, porque va a depender mucho
de la capacidad de análisis que tengas, de la disciplina que tengas, también del momentum en el que estás entrando al mercado, porque imagínate que entras en un momento en donde la bolsa estaba muy cara, era tu primera inversión y el mercado se da la vuelta y te hace, no sé, una pérdida de 20%. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en recuperar ese 20%? Y muy probablemente cuando lo recuperes te vas a ir de la bolsa, porque vas a huir. Por eso es que es muy importante que los inversionistas que recién entran a la bolsa tengan experiencias positivas. Por ejemplo, el año pasado salió el mal llamado Puerto de Chancay. Las acciones del mal llamado Puerto de Chancay, porque en verdad son las acciones de inversiones Puerto Chancay, que es el segundo socio más importante, pero el socio principal es Costco, que tiene el 60%. Esas acciones no están listadas en bolsa, o sea, las acciones del Puerto Chancay no están listadas en bolsa. Por consiguiente, tú no tienes que publicar estados financieros, ni hechos de importancia, ni repartir dividendos. Estás en una zona gris y haces lo que quieres. Sin embargo, la gente que compró las acciones de Puerto Chancay estaba pensando que estaban comprando acciones del Puerto Chancay como tal. Entonces, el precio de la acción subió tremendamente. Yo me acuerdo que tomábamos posiciones fuertes cuando el papel recién empezó a negociar, pero uno se va dando cuenta de la calidad, de la fuerza del papel. Y yo saqué a todos mis clientes y dije, ¿sabes qué? Nos vamos. Estoy sintiendo que la calidad del inversionista es la calidad de un inversionista mal informado. Tenemos que salir. Muchos de ellos no querían salir, ¿eh? No, pero esto se va a un sol. Mira, si tú quieres, te quedas, porque finalmente tú eres el que decides. Pero yo particularmente vendería. Y yo te voy a aconsejar vender. El 80% de la gente, de mis clientes vendieron, hicieron ganancias espectaculares. Hubo un porcentaje que no vendió, que ya terminó de vender. Sin embargo, mira, la acción se dio hasta 14 centavos y está ahí pululando. Y no hay ningún factor para mí en el corto plazo que haga que esa acción suba. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes un costo de oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer si quiere entrar en el mundo de la bolsa? Es, primero, estar bien informado. Segundo, tener disciplina. Tercero, tener tolerancia al riesgo. Eso es muy importante. Tienes que conocerte a ti mismo. Nosotros, por ejemplo, cuando viene un cliente, le hacemos un perfil de riesgo. Y en base a ese perfil de riesgo, le decimos qué activos debería de invertir. Porque a veces un cliente viene y dice, Pablo, quiero invertir en este activo. Pero yo, ese activo es muy riesgoso. No, yo tengo mucha tolerancia al riesgo, yo estoy dispuesto a ganar 30%. Ah, carambas, pero estás dispuesto a perder 40% por ganar ese 30%. No, bueno, entonces no eres tolerante al riesgo, pues. ¿No? Entonces hay que hacerles ver el verdadero perfil que tienen, ¿no? Y en base a eso, armarles un portafolio que les permita vivir tranquilamente. Por ejemplo, tengo algunos clientes a los que llegamos a la conclusión de que hay que comprar un activo y me dicen, Pablo, ok, ¿cuánto le meto? ¿Con cuánto entro? Con lo suficiente como para que puedas irte a dormir sin tener pesadillas o despertarte a medio sueño y decir, ay, ¿por qué le metí tanto? ¿No? O sea, tú tienes que invertir la cantidad de dinero que te permita dormir. Lo hemos hablado en los primeros 2 episodios con Fernando. 2 cosas muy importantes que tú las has comentado con tus propias palabras. Una, el apetito de riesgo. No todas las personas tienen el mismo apetito de riesgo, ¿no? Algunos son más amantes del riesgo, otros son más aversos al riesgo. Y el otro tema que también lo has mencionado y con tus palabras es justamente cuál es ese dinero que estás pensando invertir. ¿Es tu ahorro o es tu plata con la que gestionas tus gastos operativos? ¿No? Entonces esa combinación, digamos, es fuego. Correcto, ahí complementando, es una locura, y lo subrayo, una locura, invertir un dinero que vas a necesitar en el corto plazo. Te puedo asegurar con una certeza del 100% que vas a perder. No, que yo tengo que pagar la universidad de mi hijo dentro de 3 meses, vas a perder. No, que yo recién empiezo a pagar mi crédito hipotecario en 6 meses, vas a perder. Ese dinero tiene que sobrarte. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, porque es inevitable, porque así es el mercado, en que vas a perder. Y probablemente vas a estar perdiendo y vas a tener que estar un cierto tiempo bajo el agua. Y si de repente en ese momento tienes que pagar, sonaste. Otra cosa que también tienes que evaluar es, cuando, en mi caso, como banquero, es la edad del individuo. Tú tendrás pues 22, 23 años. Tienes 40 años de vida laboral para recuperar la pérdida. Yo tengo 58, ya me quedan bastante menos años para recuperar una pérdida profunda. Entonces, eso también es bien importante. Conforme vas avanzando en la edad,
te vas volviendo tú mismo más conservador. Yo a tu edad era muy agresivo. Sin embargo, hoy día, a mis 58 años, soy muchísimo, pero muchísimo más conservador. Es más, si yo tuviese hoy día a Pablo Leno de 25, 26 años, oye, qué locuras habías hecho, ¿no? O sea, y probablemente ese Pablo Leno me diría a mí, oye, pero qué conservador eres. Entonces, no nos reconoceríamos, pero es parte de la evolución del individuo. Y con Fernando también habíamos estado conversando, me parece en el primer episodio, cuando él me preguntaba qué tipo de acciones solía comprar o poner en mi portafolio, y yo le decía, ¿no? Hay acciones growth, ¿no? Que privilegian el cambio en el precio, y hay otras value que privilegian el pago de dividendos, la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y de alguna manera este tipo de acciones definen el perfil de inversionista, ¿no? Entonces, lo importante es hacer un buen portafolio, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces el inversionista puede ser un poco terco, ¿no? ¿En qué sentido? Tú, si le vas a decir a un inversionista de 22, 23 o 24 años que entre en una acción value que reparte dividendos, pero que más o menos en el mercado está lateral, eso, yo no quiero eso. Yo quiero sentir adrenalina, ¿no? Y eso también hay que entenderlo, ¿no? Entonces tú le puedes dar un cierto perfil o una cierta recomendación de ciertas acciones con más adrenalina, con más voltaje, pero que tengan fundamentos. Lo único que no puedes hacer, y esto es parte de mi experiencia, porque también me ha pasado, es entrar en una timba en la que al final no hay mucho fundamento. Por ejemplo, una acción de una minera junior. Te la estás jugando todo o nada a que efectivamente los recursos que dice tener los tiene y que puedan ser extraíbles, etcétera, etcétera. O invertir en una compañía farmacéutica que está a punto de sacar un producto revolucionario que va a curar el cáncer de páncreas. Pero resulta pues que en el interín 3 personas se mueren de infarto al corazón porque el producto les afectaba el corazón y esa acción cae prácticamente 100%. Entonces ahí, claro, te estás jugando a una figura de cara o cruz. Si esa minera junior efectivamente tiene los recursos y los puedes extraer, es muy probable que tu acción suba 1000%, pero vas a perderlo todo. Y lo mismo con una compañía que saca un producto farmacéutico. La ganancia sería brutal, pero tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Yo creo que si hoy día tú compras ciertas acciones con fundamentos, pero con cierta volatilidad, puedes aguantar. Es más, puedes jugar con la volatilidad y la volatilidad puede ser tu amiga y te puede hacer ganar más. Se convierte en una especie de alfa que tú vas a conseguir. ¿Por qué? Pero eso que te obliga a dedicarte profesionalmente a este negocio, porque tienes que estarle haciendo seguimiento a la acción constantemente. Ahí tiene que entrar a tallar mucho lo que es el análisis técnico, soporte, resistencia, Fibonacci, qué sé yo, figuras, y en base a eso tú te vas moviendo en zonas calientes, los retrocesos que ha tenido la acción. Vas aprendiendo, pero te obliga a estar en el mercado. Si tú eres un ingeniero o un médico, un abogado, es imposible que puedas hacer ese tipo de análisis porque vas a ser un mal abogado o un mal médico o un mal ingeniero. Entonces, es un poco, lo hacemos nosotros, ¿no? Hacemos ese trabajo. Lo otro que también le decimos a los clientes, es difícil, porque el cliente viene y te dice, Pablo, mira, tengo esta plata y quiero, ¿qué me aconsejas? Mira, armemos este portafolio. Ah, ya, perfecto. Esta es una inversión para largo plazo. Vamos a ver qué pasa en 2, 3 años. Pero los 3 días está mirando el precio. Pablo, se me cayó 2%. Oye, pero es que no entiendo, esta inversión era de largo plazo. ¿Qué haces mirando tu acción todos los días? No, es que no puedo. Uy, se cayó ahora 6%, Pablo, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Dedícate a tu trabajo. Esta acción se va a recuperar, tiene volatilidad. Lo único que vas a ganar mirando tu posición de largo plazo todos los días es una úlcera. No vas a ganar nada más. Déjame hacer a mí mi trabajo, a sufrir por ti y que la úlcera me salga a mí por ti. Pero tú tranquilo, haz tu trabajo y tu portafolio se va de todas maneras a reevaluar en el tiempo porque tiene fundamentos. Salvo que tú seas un inversionista de corto plazo, un scalping, una persona que invierte en swing trader, High etcétera, frequency. etcétera. Exacto, ¿no? Entonces, esa es un poco la respuesta. No sé si has quedado satisfecho. Claro. Ahora quiero tocar el tema de Estados Unidos. ¿Tú crees que hay probabilidad de que haya una recesión? Y también dar pie a comentar la política monetaria actual de Estados Unidos, cómo lo estás viendo, cómo lo están viendo. Mira, yo te respondo contundentemente. Para mí no hay ninguna posibilidad de que haya una recesión y tampoco inflación. Yo creo que muchas veces nos acogemos a una narrativa existente que circula
Y ahora, bueno, la última narrativa era esta inflación. Es decir, inflación con recesión. O sea, lo peor que puede suceder en un país. Sin embargo, tú ves los datos de inflación que han estado saliendo. Hoy día, por ejemplo, los datos de inflación, me parece que es de la Fed de Michigan, están anclados al 2.8%. Y si ves los datos, por ejemplo, salió IPP, salió el IPC, y han salido y que han sido o sea, mucho mejor de lo esperado. El viernes está saliendo el PCE, que es un poco, tú extraes ciertos componentes del IPC y extraes ciertos componentes del IPP, y en base a eso sale IPC. Y creemos que ese dato va a salir bastante bueno. Esto es un dato que sale mañana. Pero por otro lado, tienes que también la productividad ha mejorado importantemente en Estados Unidos, pero ojo, otro detalle. Hoy día ha salido un dato sobre el tema de los aranceles. Estados Unidos ha recaudado 20.000 millones de dólares en junio por el tema de aranceles. Si eso lo anualizas, estamos hablando de casi 200.000 millones de dólares por tema de aranceles. ¿De acuerdo? Entonces, Marginal. claro, pero estamos viendo que esto no es tan dramático. Ojo, ya salieron el fin de semana 3 funcionarios, 3 directores de la FED a decir que sienten que se había exagerado con el tema de los aranceles en la inflación, que creen que no va a ser tan inflacionario porque obviamente se están manejando números diferentes, y que sí correspondería una bajada de tipos en julio, pero está dividido, ¿no? Yo no creo que se vaya a bajar los tipos de interés, pero respondiendo a tu pregunta, yo no creo que vaya a haber ni inflación ni recesión, por lo menos en el año 2025 y probablemente en el 2022. Ya después ir más allá es mucho más difícil de analizar. El único que no está muy convencido con eso es Powell. Y tiene mucha fricción con el ejecutivo, ¿no? Con Trump. Nosotros también hemos comentado este tema y yo tengo una visión bien parecida a la tuya, Pablo. Yo, digamos, también pensaba desde el saque que el tema de aranceles no iba a ser lo nocivo que muchos adelantaban. Como tú dices, hay una narrativa, digamos, instalada en muchos medios, el mainstream, ¿no? El mainstream media, que como le llama Elon Musk al invitar a usar su plataforma X. Y entonces yo también creo que Estados Unidos va a salir súper fortalecido de esta situación. Ahora, creo que igual necesita dar algunas otras señales complementarias, ¿no? Para efectivamente la población compre esta figura de, oye, podemos hacerlo nosotros también, ¿no? Es que el problema, ¿sabes cuál es? El problema no es un tema de fondo. Lo que está haciendo Estados Unidos es correcto. Es un tema de forma. Trump es un, no sé si usar la palabra, es muy agresivo, es un patán, es casi un mafioso en su manera de expresarse. Entonces, esa manera de expresarse genera mucho temor de lo iracundo que puede hacer y de ciertas medidas irracionales que podría tomar, ¿no? Entonces, yo veo que más es un tema de forma que de fondo. Claro, Trump tiene un montón de detractores, pero está haciendo que las cosas pasen, ¿no? Y yo siento que de alguna manera el gobierno norteamericano, había estado un poco abandonado en los últimos 4 años, ¿no? Políticamente se le habían subido a la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que esto funciona porque está poniendo orden. Ahora, sin embargo, ellos buscan de alguna manera con este tipo de medidas financiar su déficit comercial, o sea que el dólar, digamos, pierda valor globalmente. Es una manera, digamos, interesante, pero va a llegar el momento que, lo conversamos hace unos minutos, que los otros países ya sientan que su moneda se está volviendo muy cara, ¿no? Y ellos comiencen a tomar medidas de alguna manera para contrarrestar esta devaluación del dólar, ¿no? Entonces, Para hacernos una idea, Estados Unidos tiene una deuda de 35 trillones de dólares. De aquí a diciembre se vencen 9 trillones. Entonces, Trump está desesperado porque la Fed baje las tasas de interés, porque cada 25 puntos básicos que baje, multiplícalo por los trillones, se tienen que renovar 9 trillones. Imagínate, 25 puntos básicos, ¿cuánto en dinero por intereses, por servicio de la deuda? servicio de deuda. Menor. Es menor. Es más, por eso Trump ayer salió diciendo, Estados Unidos debe bajar en 300 puntos básicos. Full point. Una locura. Y por eso la pelea, la lucha, la confrontación entre Trump y Powell. Y por eso Powell se ha puesto tan chúcaro, ¿no? Oye,
Trump lo acaba de llamar Sí. ayer tonto. O sea, ha usado esa expresión. Entonces, ¿cómo una persona del nivel de Powell va a reaccionar a un discurso tan virulento como el que tiene Trump? Hoy día estuvo circulando, por ejemplo, eh, el rumor de que Trump ya tiene varios nombres. Bessent es uno de ellos, Waller es otro de ellos, que es un director de la Fed, que serían el reemplazo de Powell. El problema es que por ley tú no puedes sacar a Powell, sino que hasta que termine su periodo, que me parece termina en junio o en mayo del próximo año. Entonces, ahí no vas a poder hacer nada. Pero por lo menos ya es una señal que manda Trump, ¿no? Actualmente eres gerente general de Renta 4. ¿Qué consideras que es lo que le hace única a esa casa de bolsa? ¿Y cómo definirías su cultura? Renta 4 tiene una particularidad. Somos una especie de casa de bolsa boutique. ¿Qué quiere decir esto? Que nos concentramos y realmente nos preocupamos por el cliente. Nosotros teníamos en España una plataforma muy potente y cuando se dio el tema del COVID, allá por el 2020, 2021, y la gente no podía movilizarse, no podía salir de sus casas, lo que hicimos fue adaptar esa plataforma, le dimos color local, fuimos la primera plataforma que surge en el Perú y la hemos ido mejorando constantemente de tal manera que cualquier inversionista, sea de alto patrimonio o un inversionista retail, pueda acceder a nuestra plataforma. Para que te hagas una idea, tú a través de nuestra plataforma puedes comprar y vender el mercado peruano, pero puedes comprar y vender en el mercado americano. Puedes comprar en el Nasdaq, en el S&P 500, en el Russell 2000, etcétera, etcétera. Puedes comprar en 14 plazas mundiales. Puedes comprar en Londres, puedes comprar en París, en Madrid, en Turquía, ¿de acuerdo? Tú puedes comprar hasta a través de nuestras plataformas, puedes suscribir una serie de fondos mutuos. Es más, nosotros tenemos nuestra pantalla armada de tal manera que tenemos convenios con una serie de fondos mutuos y tú puedes ver, por ejemplo, el fondo mutuo A en lo que vendría a ser el money market, su rendimiento, el B, su rendimiento, el C, su rendimiento. Y tú puedes, caramba, mira, de estos 4 fondos, en money market, que es lo que yo quiero, hoy día está pagando más el fondo C. Y automáticamente lo suscribes. También tienes acceso a todos nuestros webinars, a toda nuestra información, a todo nuestro análisis, sea análisis técnico, sea análisis fundamental. Estamos, por ejemplo, haciendo un esfuerzo para ir más allá y de alguna manera educar al inversionista. Hemos sacado una plataforma en YouTube que se llama Radar de Mercado. Hemos contratado a una periodista muy renombrada, que es Albina Ruiz, de un programa en Willax. También vamos a tener a partir de mediados de julio un microprograma en Willax, entre las 8 y las 9 de la noche, en la donde vamos a hacer un recuento muy rápido de lo que ha pasado con el mercado y lo que podría estar sucediendo el día siguiente en base a ciertos indicadores macroeconómicos que van a salir. Pero ojo, el hecho que hay esta plataforma, sin lugar a dudas, la más potente y más versátil del Perú, no significa que el cliente está abandonado a la plataforma. Tenemos todo un equipo que le da seguimiento al cliente, tanto en la parte operativa como en la parte funcional y analítica. Los clientes nos llaman y dicen, oye, quiero comprar esta acción, ¿qué opinas? Nosotros les damos nuestra opinión. También lanzamos ciertas ideas o pintamos un poco el color de mercado para que el cliente sepa qué terreno está pisando, ¿no? Entonces creo que esa combinación de tecnología de punta combinado con un servicio personalizado, sin lugar a dudas nos hace único. Eso de vista a la calle. De vista adentro, somos una compañía en el Perú muy dinámica, somos 32 personas y tenemos un movimiento que yo llamo horizontal. Es decir, tú vas a algunas otras compañías u otros bancos donde para llegar al gerente general tienes que subir 18 pisos y no vas a llegar jamás y la comunicación jamás llegará. Acá, por ejemplo, en Renta 4, la vez pasada me hicieron una entrevista. Entonces, ¿ustedes tienen una filosofía de puertas abiertas? Y yo respondí, no, tenemos una filosofía de sin puertas. Acá no hay puertas abiertas, nosotros no tenemos puertas. Somos súper horizontales y recibimos la información, el comentario, la sugerencia de todos, porque eso suma y valoramos cada uno de las opiniones de la gente que hoy día nos acompaña.
Y esto viene desde la casa matriz, que ojo, es bien importante. ¿Qué cosa es Renta 4? Renta 4 es una sociedad agente de bolsa que tiene 11 años en el Perú, pero responde a la casa matriz que está en España, que va a cumplir 40 años el próximo año. Es la banca de inversión más grande de España. Ojo, no somos un banco comercial, no nos interesa vender créditos hipotecarios o créditos de consumo o créditos automovilísticos. Nuestra función es administrar de la manera más transparente y mejor posible los excedentes de nuestros clientes. En el Perú manejamos de esa misma manera nuestra manera de actuar, y creo que el mercado nos está pagando muy bien, porque este año viene siendo un año muy bueno para nosotros. El año pasado también fue un año de mucho crecimiento, y creo que esto es la respuesta de nuestros clientes al servicio que damos, ¿no? Un servicio cualificado, un servicio realmente 24/7. Yo voy a contar una anécdota. Cuando mi esposa me escuche, seguramente dará fe que es así, pero si yo un día estoy un viernes a las 8 de la noche cenando con mi esposa en un restaurante y suena un teléfono, yo contesto la llamada. El único momento en que no contesto la llamada es porque estoy durmiendo. Entonces es un servicio 24/7. Para ambos, ¿cuál ha sido su mayor fracaso y qué han aprendido de ese fracaso? El fracaso viene cuando tú tomas decisiones por impulso. Y eso es algo que a todos nos sucede, sobre todo cuando eres joven y cuando tu vehemencia puede desbocarse. Y eso es algo que vas aprendiendo. Es lo que yo llamo, o lo que todo el mundo llama, la curva del aprendizaje. ¿Qué es la curva del aprendizaje? No es otra cosa que la sumatoria de errores que vas cometiendo y que te vas dando cuenta de las consecuencias que han tenido y que por ende no las vas a volver a cometer. Y también es la sumatoria de aciertos que has tenido. Al final te vas volviendo una persona madura que se vuelve asertiva y que va aprendiendo justamente de sus fracasos, ¿no? Yo diría que lo que un joven más debería de dominar es su impulsividad y esas ganas de querer devorarse el mundo muchas veces a cualquier precio. Hay que ser ético, hay que ser leal. El valor más importante que tiene un individuo en cualquier tipo de industria es su cliente. Y tú tienes que generar con el cliente un vínculo. El vínculo significa una relación de largo plazo. Una relación de largo plazo significa una relación de más de 10 años. Y una verdadera relación de largo plazo implica que el que viene siendo tu cliente, confía tanto en ti que te presenta a su hijo para que trabaje contigo. Eso es lo que tenemos que buscar todos, ¿no? En nuestro rubro es justamente lo que buscamos, que nuestros clientes se sientan tan a gusto, confiados en nosotros, que el día de mañana podamos trabajar con el hijo, con el nieto, con el hermano, con la familia. Es más, que el cliente esté ansioso de recomendarte a su círculo, porque confía en ti y quiere pagarte esa confianza presentándote nuevos potenciales clientes. El fracaso, digamos, es yo creo, inherente a la vida, ¿no? A Pablo lo conozco mucho tiempo. Me acuerdo cuando estabas hablando del tema de las mineras junior, ¿no? Haber compartido contigo hace 20 años o más, digamos, algunas locuras con respecto a invertir en mineras junior, ¿no? Algunas apuestas salieron bien, otras no tanto. Pero para nuestro público, ¿no? No tengan miedo al fracaso, ¿no? De hecho, cuando uno tiene los 20, tienes miedo a fracasar, pero ya cuando uno va creciendo, va avanzando, te das cuenta que si no fracasas, no te das cuenta cuando realmente lo estás haciendo bien y no disfrutas cuando alcanzas, digamos, algunas victorias pequeñas, ¿no? Pero que te llenan de satisfacción, ¿no? Entonces, yo creo que es importante dominar el fracaso y, como también en algún momento lo hemos conversado y es estuvo muy en boga en la gente de la generación de 40, 50. Oye, si te vas a equivocar, bueno, no pierdas tanta plata, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El que no cae y se levanta es un riesgo. Tienes que caerte. Tienes que caerte para levantarte. Y ese levantarte te da carácter, te forma, te fortalece. Si nunca has caído, el día que caigas, la caída va a ser más fuerte y el tratar de levantarte va a ser mucho más costoso. Tienes que levantarte y volverte a levantar y volverte a levantar. Eso se llama resiliencia, fortaleza, carácter. Y es inherente. Te vas a caer. Es más, ojalá y te caigas. Te tienes que caer.
¿Algo más que deseen agregar antes de finalizar? El último consejo o comentario para gente de 20 años que está comenzando. Mira, yo te diría que el consejo más grande que puede haber es persiste, lucha, sé, y en esta sociedad es difícil, sobre todo en la peruana, sé formal y honesto. Ese camino de honestidad y de formalidad es difícil, pero es la única que paga. Y es muy importante porque te vas haciendo de un prestigio que al final es tu arma más valiosa, el prestigio, ¿no? Tu valor como individuo, como profesional, es muy importante. No sé, Renato, ¿qué tú opinas? No, por supuesto. O sea, si hemos llegado hasta acá y estamos acompañando hoy día a Fernando en esta iniciativa de justamente pasarle un mensaje, ¿no? A las nuevas generaciones, ¿no? Y que lo hagan con entusiasmo y que siempre sueñen, ¿no? Nunca hay que dejar de soñar, ¿no? Y sobre todo lo que digo en las clases, y bueno, Fernando lo conocí en la cátedra de la Universidad del Pacífico, hay que estar muy bien informado. Y siempre hago esa hipérbole, ¿no? De muy bien, porque es que si no estás informado es imposible tomar decisiones, ¿no? Y yo sé que en tu caso tú manejas muy bien la información y la pones en beneficio de tus clientes, pero los chicos que nos están viendo, las chicas que nos están viendo, hay que informarse y la información está. La información está a disposición y hay que saber, ¿no? Hay que entender bien la macroeconomía. No tienes que ser economista, pero como en su momento lo hemos hablado, oye, anótate las fechas donde pasan las cosas importantes. Pablo nos ha dado un insight que mañana va a haber data macro en Estados Unidos. Hay que estar temprano revisando porque eso es un driver de mercado. Aquel que negocia, por ejemplo, en el mercado de valores, sin tener información, hay una frase que es muy peruana, ¿no? Que dice, ya me la juego. Ah, me la juego. Esa es una de las peores expresiones que puedes utilizar. No te la puedes jugar. Tienes que hacer tu análisis y en base a tu análisis sacar conclusiones y en base a esas conclusiones tomar decisiones, ¿no? Agradezco una vez más el tiempo de ambos y el apoyo que están brindando a esta comunidad. Gracias. Muchas gracias por la invitación una vez más y a Pablo, gracias por acompañarnos. De verdad que nos has iluminado con tu sabiduría y yo creo que nada, va a ser bastante interesante para los chicos y chicas que nos ven. Nada, Fernando, sigue adelante con esta iniciativa que creo que va a traer bastantes réditos. Sí, bueno, yo también quería felicitar a Fernando. La verdad que esta es una iniciativa espectacular. Cuando Renato me comentó y me invitó y me dijo a qué tipo de público iba dirigido, yo no lo dudé porque creo que la base de un país se basa en su juventud, en su gente, y cuanto más instruida, más orientada, más motivada esté, más fácilmente saldremos adelante, ¿no? Así que los felicito por estarnos viendo, felicito la iniciativa, agradezco a Renato por la invitación y nada, suscríbanse al canal de Renta 4 también. ¿Está bien? Está bien. Vale, Cherry. Gracias. Gracias.